Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vinimos a una feria un poquito peculiar. Y ustedes dirán, ¿por qué, Marco? Porque estamos en una ReptilCon. Una ReptilCon es una feria llena de reptiles. O sea, todo lo que vamos a encontrar acá va a ser relacionado o realmente reptiles, animales, culebras, camaleones y un montón de animales más. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos. ¡Vamos! Actualmente nos encontramos en Orlando, Florida, pero estas ferias van moviéndose alrededor de todo Estados Unidos. Entonces, al que le guste esto, no sé, vive en otro estado, pues no hay ningún problema, porque probablemente también vaya a llegar a su ciudad. Muchachos, miren, este de acá lo mordió a él ayer. ¡Qué loco! Sí, muerden duro. Y es que llega a ser impresionante la cantidad de animales que tienen acá. Conejos, ratones. Obviamente, los conejos y ratones son para que las culebras se los coman. Tienen geckos, tienen muchísimos animales. Y ellos nos cuentan mucho de cómo es el transporte, cómo los mueven. Incluso hasta cómo es la ley con esos animales. Porque aquí, en serio, es impresionante. Chicos, aquí una de las señoras que trabaja acá nos vamos a dar un animal bien interesante. Pónganle cuidado. This is Grimnir. He's an Asian water monitor. He can get up to anywhere between 7 to 9 feet long. They're very intelligent. As you can see, he's not trying to bite me. I can actually grab his tongue. Come here, bub. Let me have it. Give me your tongue. Can I have it? Hey, that's me. So these guys are really cool. They get really large. He's got sharp nails. They like to climb. They like to swim. He is volunteering as an educational animal for US Ark Florida table. Expensive animals, they tend to eat a lot. They eat a lot of meats, rodents, chicks, all sorts of fish. ¿Ustedes alguna vez vieron esa serie de Disney Channel que se llama Hey Jessie? Yo crecí con esa serie. Y ¿se acuerdan que había un lagarto que se llamaba la señora Kipling, que era gigantesco? Bueno, pues aquí nos la acabaron de mostrar, parce, está muy loco, está muy lindo. Pueden llegar a ser gigantes, comen carne. Obviamente es un animal que es de tener cuidado, pero está muy loco esto, qué bonito. Muchachos, miren, todas estas plantas son carnívoras, qué locura, ¿no? Son súper bellas. Miren, esta amarilla está en descuento, está en $400, ahora está en $300 por esta serpiente. Y hay de todos los precios, miren, 200, 200, 175, 160, 295 y está en 400. Y miren, de aquí pasamos de las culebras a los lagartos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tienen. Y miren cómo los precios van cambiando. 200, 150, 200, 125. Realmente hay precios de todo. My name is Brett from Bayside Geckos. This is Yvette. We're located in Tampa, Florida, and we specialize in leopard geckos. All right, so for how long can they live? I'd say the average lifespan of a gecko is like probably about 15 years. 15 years? Yep. So we keep all our leopard geckos in racks. We feed them, their staple diet is mealworms. So all of our geckos have never seen a cricket. It's strictly mealworms. How many geckos do you have around here? So we probably have about around 120 on the table, and then we have about 100 plus breeding geckos at home. He is one of our breeders, so he's not for sale, but we usually sell his babies for an average of about $300. If you're interested in a gecko, I mean, we're located in Tampa, Bayside Geckos. We're on Morph Market. Instagram is Bayside Geckos. If you've never owned one, they're great first pet, and if you're looking at breeding, they're definitely a beginner animal that anybody can enjoy. Hey, miren, las tortugas, y hay muchísimas. ¡Qué locura! Miren, estas valen $10. Esta es la de Gumball. ¿Se acuerdan de la tortuga de Gumball? Miren, esta es una snapping turtle, de esas que son súper mega grandes y súper agresivas. $15. De pequeñas son tan bonitas. These are just separated from here because they're both ball pythons, but I just like to have a 100 and under section for people that may be on a budget looking for a new pet. But over here, I do have some different species other than ball pythons. I have sand boas, I have milk snakes, and I also have corn snakes here today. Do you have poison snakes here? No, we're not allowed to have anything venomous or poisonous on display. We're not allowed to by the state, and you'll need a whole separate permit for that. So nothing here that we have is poisonous or venomous. My favorite thing to tell people, especially with the ball pythons, is these are living pet rocks.
So the great thing about having a snake is you can go on vacation for a week or two and you really don't have to worry about it. Just feed your snake before you go. Make sure you have the heat or the light set on a timer, and your snake is good to go. You don't have to have somebody dog sit or pet sit your snake. And the reason I call ball pythons living pet rocks is because when you hold them, they pretty much just sit there. They're a good snake to hang out with on the couch. They're not gonna move around a whole lot, but yeah, they're really great and a lot less maintenance than what like a cat or a dog would be. For breeding and selling, you do need a permit. There's different class permits that you need. So you will need a permit that you have to renew with the state every year. Just as a pet, I do believe that you can apply for a pet permit. I'm not sure. I think it's only necessary if you have over 13 exotic species. I could be wrong on that, but to buy and sell, you will need a permit with the state. All right, thank you. Yeah. Hey, ¿cómo le están pasando? La verdad, yo no esperé que la gente aquí fuera a ser tan amable. Todo el mundo es súper amable, súper atento. Nos muestran los animales, nos explican cómo es. Yo les tenía que explicar muchas más cosas, pero pues ellos ya lo hicieron por nosotros, ¿cierto? Básicamente la manera en la que se agarran es así. Si ven que mi mano está apuntando para arriba, bueno, pues si no estuviera de esta forma, a ellos les gusta escalar. O sea, si yo pusiera la mano así, ellos escalarían como hasta el tope. Es bien interesante. Miren esta hermosura de acá. Bello. Hey guys, my name is Ethan. I own SoFlo Reptiles. I've been doing this for 6 years. Started breeding the geckos. Okay. I have so many geckos. I have like 400 geckos now. And slowly we started breeding more snakes and more snakes and more snakes and tortoises. This is a Leachianus gecko. We started with these a couple years ago. It's the biggest gecko in the world. And she's holding one of my favorites, a black milk snake from Costa Rica. Biggest milk snake in the world. So two of the biggest, right here. Look, Two of the biggest. two of the biggest. Yeah. Miren, las más grandes, qué Más locura. grande. It gets this big, And- like 13 wow. inches, this big, 2 pounds. Jesus Christ. No, these are babies. These are Dude. babies still. So here in Florida, the FWC, the Fish and Wildlife Commission of the state, is trying to make these animals illegal to keep because they think that it's going to hurt the environment. But if this one was in the wild in Florida, it would die in one day. Okay. He needs very low temperatures. Florida's way too hot. Oh yeah, we had some animals that became illegal. We had tegu lizards from Argentina. Tegu. And all iguanas, and those became illegal. I had to give them away. So now all of mine, they went away to Texas forever. I can't ever bring them back here, so it's very sad. But Even when you had them before they were illegal? well, I had them before they became illegal. And then when they became illegal, I had only 90 days to send them away. That's Forever. ridiculous, though. Yeah. That's ridiculous. It sucks, but at least for now, these are all okay still. So we're gonna keep doing the ones that are okay to keep. Miren, esa es una culebra albina y vale $1,100. Me he dado cuenta que los albinos aquí valen bastante. Esta cuesta casi $1,000 porque es una snapping turtle, pero es albina. Hey muchachos, aquí estamos aprendiendo muchísimas cosas y algo curioso que nos comentaron. Yo siempre pensé que las boas crecían demasiado de una manera muy rápida, o sea que en cuestión de 1 o 2 años ya usted tenía una mega boa. Pero no, realmente no, ellas pueden vivir hasta 20 y pico de años y van creciendo eventualmente. O sea, no es que un día se despierta usted y ya tiene una mega boa, no, eso le cuesta 7, 8, 9 años y son muy tranquilas. Eso nos lo aclararon los muchachos, decían que ellas básicamente no necesitan mucho cuidado. Usted se podría ir de viaje 2, 3 semanas y con que les deje buena comida, ellas se la arreglan. Y tenemos que mencionar algo bien importante que son los precios. Llega a ser impresionante cómo animales en este sitio pueden llegar a los $100, $10,000, $5,000. O sea, usted puede encontrar animales de todo precio. O también hay tortugas y serpientes que son de $10 y $15. Depende mucho la especie, el tipo, la época, porque el muchacho nos explicaba que una serpiente cuando está en época de apareamiento, o sea, como en la perfecta edad de apareamiento, es mucho más cara como si no lo estuviera. O sea, no es lo mismo un animal viejo que un animal joven realmente. Pero quiero que usted también tenga en cuenta
que toda esta gente que está aquí atrás mío, todos estos stands, toda esta gente que está vendiendo esos animales, depende de esto, su economía es esto, ¿sí me entiende? Esos animales son como de lo que comen básicamente. Llega a ser muy loco porque es un negocio que mueve bastante dinero, o sea, yo pensé que eso era algo más sencillo de lo que es, pero realmente no lo es. Miren esta hermosura, muchachos. Por favor, miren esto. Oigan, miren, él empezó con esto y ya miren todos los que tienen. Qué locura. Ese tan solo es un bebé. It gets huge. Biggest gecko in the world. That one is biggest one? Biggest gecko in the world, but it gets bigger. It gets like twice the size. Estos animales pueden llegar a vivir hasta 35 años sin ningún problema, siempre y cuando se los tenga de la manera correcta. Eso es toda una vida, ni yo tengo 35 años. Yo personalmente no estaba pensando en llevarme nada, pero ha pasado sitios, o sea, hemos ido a sitios donde ellos dicen, oigan, si se animan a comprar una, si se animan a entrar en este mundo de los reptiles, nosotros les regalamos una serpiente o un gecko, o sea, como que a ti te intentan meter en este mundo. Y realmente yo al comienzo, no les voy a decir mentiras, yo no estaba tan de acuerdo con esta práctica, pero hablándolo bien con toda esta gente que es la conocedora, que vive de esto, que literalmente trabaja con esto todos los días, mi visión ha cambiado y mi perspectiva también. Miren, estos son comidas, vitaminas e incluso como pequeños postrecitos para los geckos. Si ven estas peceritas todas bonitas, como bien decoraditas, miren, de Pikachu y todo eso. Bueno, eso es para arañas saltadoras, se llaman jumping spider básicamente. Pero quiero que miren cómo son. A Phidippus regis or there's Phidippus odiosus. They're both a Florida native species. The males will always be black and white like this, and the females can be different colors of this one. So there's orange and tan and brown and red, many different colors. They will look like this for this one and white. Okay. They're very neat. It's a unique pet. So this is a male regal or regis. You can get them out safely with the paintbrush. Right now he's looking for it to hunt it. Ok. Miren lo bonita que es, muchachos. Wow. And they jump, right? Yes, they can jump like How 5 high? times their body length, so it's like this. Miren esas altas, muchachos, qué locura. Estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover. Enfrente de mí estaba una criatura demasiado horrible. Miren, por si tienen que llevar las serpientes al veterinario, las maleticas. Lo de los Pokémones, hay muchísimos Pokémones por todos lados, no sé por qué, pero están todos. A la gente que le gustan las culebras, les gustan los Pokémones. Conclusión del video. Y yo sé que muchos de ustedes se deben estar preguntando, Marco, ¿esto es legal sí o no? ¿Qué especies? ¿Cómo se determina? ¿Quién lo determina? Pero tranquilo, yo ya le digo. Y es que esto depende. Aquí en los Estados Unidos hay leyes federales y leyes estatales. ¿Cuál es la diferencia? Que una ley federal se tiene que cumplir en los 50 estados de Estados Unidos y una ley estatal puede cambiar dependiendo del estado. ¿Por qué es importante que les mencione esto? Porque dependiendo del estado hay especies que son ilegales o no. Por ende, puede que aquí en Florida un tipo de serpiente sea ilegal, pero en California no lo sea. Y eso es bastante importante. All right, hi, welcome to Sasebek Reptiles. We specialize in leopard geckos, and as you can see, we've got a huge variety of different colors, different patterns, pretty much whatever you want. But we've got a couple of things that I can show you here that we specialize in. One of those are going to be these black knights.
So what we're looking for with this species is this breed is these super dark lines along the side and then one long unbroken line. And something we're really proud of with this particular morph is that hopefully her babies will pop out a bright orange line along the middle here and keep that dark sides. And then this is one of my favorites. Which one? That one. This is one of our, woo! Opa. Give her a second to breathe. There you go, mamas. There you go. So you can see that super brilliant yellow with that orange coming along the sides. Something that I personally love is crazy jungle patterns with really, really bizarre spots and lines and things like that. So this How many eggs amazing. can they have at the time? They can have 2 eggs at a time. Generally, their season anywhere from 6 to 14 weeks, and they'll lay very, very frequently if you let them. So invasive species are a huge problem here in Florida. Essentially, you have an animal in captivity that came from a different country. So the obvious one that we always talk about here is Burmese pythons. So they came into Florida in the pet trade. Some accident happened. There is a theory that Hurricane Andrew essentially destroyed a rescue or a breeder, and all of these Burmese pythons got out into the wild and they had no natural predators. So they didn't have any large birds eating the small snakes. They didn't have any larger reptiles that were able to eat the eggs. And they just reproduced at an incredibly rapid rate. And now we have a major problem with our Burmese pythons eating our native animals that are keystone species. Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me digan aquí en los comentarios qué le pareció. ¿Vendría una feria de estas? ¿Vendría una Reptilcon? A mi opinión personal, y no les voy a decir mentiras, yo no estaba de acuerdo con lo que se hacía acá porque no me gustaba que tuvieran los animales así. Pero realmente, hablando con expertos, me he dado cuenta que muchos de esos reptiles se mueven 3 pasos al día. O sea, en un tanque no les va a hacer la gran diferencia, créanme. Se mueven 3, 4 pasos al día y se quedan quietos todo el berraco día. Entonces realmente no está tan mal. También hay leyes que regulan esto, no cualquier reptil puede tenerlo usted. Entonces está bastante bien. Lo que nos explicaban, hay pitones que pueden durar 2 semanas en una misma posición haciendo digestión. Tenerlo en una caja no hace la gran diferencia. Entonces al comienzo yo estaba muy en contra, pero realmente actualmente estoy de acuerdo. Está bien que la gente tenga esos animales porque además eso es una pasión. Esto no es un negocio, porque realmente sí lo es, pero más que un negocio, se nota que es una pasión, no es para cualquier persona. Pero cuéntenme aquí en los comentarios, ¿usted vendría a una convención como esta? ¿Vendría a una Reptilcon? ¿Tendría una mascota como esta? Es importante mencionarlo. También quisiera que usted presione la campanita, deje un like, suscríbase y coménteme, ¿está de acuerdo con esto o no? Yo los leo, quiero que hablemos y debatamos sobre esto porque es algo muy interesante. Porque yo sé que ni ustedes ni como yo nos esperamos haber aprendido tanto de este sitio. Espero que les haya gustado, recuerde, suscríbase y nos vemos la otra semana. Come on over, take a look, and join the Gecko Gang.